La elección de un regulador de carga solar puede ser más compleja de lo que parece, dado los errores comunes que suelo encontrar, y existen ciertos riesgos al elegir el dispositivo incorrecto, como quemar tu regulador MPPT o dañar tus baterías. Para elegir el cargador solar adecuado, es esencial analizar correctamente las especificaciones de un panel solar y tener en cuenta los valores correctos para dimensionar tu dispositivo. Tan pronto como conectas dos paneles en serie o en paralelo, a menudo veo los mismos errores, así que asegúrate de quedarte hasta el estudio de caso número 2. En este video, repasaremos varios ejemplos para cubrir la mayor cantidad de casos posibles. Para ayudarte, finalmente, también responderemos una pregunta común sobre el tamaño del cable para un regulador MPPT. Pero antes de comenzar, no dudes en consultar nuestro paquete de diagramas eléctricos en la descripción. También, considera suscribirte al canal, dejar un like y no dudes en hacer tus preguntas en los comentarios. Para evitar ahogarnos en teoría, tomaremos directamente un caso práctico simple para hacerlo más ameno. Aquí tenemos un panel solar de 12 voltios y 220 vatios de Renogy que usamos para cargar una batería de 12 voltios. El regulador debe soportar el voltaje máximo que el panel puede producir, incluso en condiciones de frío. De hecho, en condiciones frías, el voltaje de salida de un panel solar aumenta. Esto se debe a la relación entre la temperatura y el comportamiento de las células fotovoltaicas. Disminución de la temperatura es igual a aumento del voltaje del panel. Aumento de la temperatura es igual a disminución del voltaje del panel. Por eso aplicaremos un margen de seguridad del 20% en nuestros futuros cálculos. Primer paso: verificar el voltaje máximo de entrada del regulador de carga. Aquí, el VOC, voltaje en circuito abierto, del panel es de 21,86 voltios, con el margen de seguridad 21,86 voltios multiplicado por 1,20 es igual a 26,23 voltios. Por lo tanto, se requiere un regulador MPPT con un voltaje mínimo de entrada de 30 voltios. Segundo paso: calcular la corriente máxima de salida del regulador solar. El MPPT aquí convertirá el voltaje del panel en un voltaje adecuado para la batería, mientras aumenta la intensidad de corriente. La potencia máxima del panel es de 220 vatios. El voltaje de carga de una batería de 12 voltios en modo bulk es de 14,40 voltios y la corriente de salida del MPPT, 220 vatios, dividido por 14,40 voltios, es igual a 15,3 amperios. Aquí, también podríamos aplicar un margen de seguridad para preservar la vida útil del MPPT. Por lo tanto, un regulador MPPT con una corriente de salida de 20 amperios será ideal. Tercer paso: verificar la potencia máxima soportada. El regulador debe, por supuesto, ser capaz de manejar la potencia completa del panel de 220 vatios. En resumen, la elección del MPPT debe tener al menos las siguientes especificaciones: un voltaje mínimo de entrada de 30 voltios, una corriente mínima de salida de 20 amperios, una potencia mínima soportada de 220 vatios. Ahora, revisemos qué modelos serían compatibles de dos marcas diferentes. Al observar las especificaciones de un Renogy Rover MPPT, el modelo de 20 amperios es adecuado en términos de corriente, potencia y voltaje. Si elegimos un modelo de Victron Energy, el MPPT 100 voltios 20 amperios también cumple con todos los criterios. Este primer estudio de caso fue fácil, pero verás que al conectar estos mismos dos paneles en serie, la mayoría de las personas cometen errores al elegir el regulador MPPT. Al conectar dos paneles en serie, debemos recalcular el voltaje de entrada, la corriente de salida y la potencia total que el regulador necesita manejar. Presta atención, cada palabra de esta frase es importante. Primer paso: verificar el voltaje máximo de entrada del regulador. En una conexión en serie, los voltajes se suman, pero la corriente permanece igual. Esto es importante recordar para el lado de entrada. El VOC nominal del panel es 21,86 voltios, con el margen de seguridad del 20%. 21,80 y 6 multiplicado por 1,20 es igual a 26,23 voltios. Como están en serie, 26,23 multiplicado por 2 es igual a 52,46 voltios. Por lo tanto, el regulador MPPT debe aceptar un voltaje mínimo de entrada de 55 voltios para evitar problemas de sobretensión. Segundo paso: verificar la potencia máxima soportada. Aquí, la potencia total de los dos paneles será 220 vatios, multiplicado por 2 es igual a 440 vatios. Tercer paso: verificar la corriente de salida. Con una batería de 12 voltios, el MPPT aumenta la corriente para mantener la misma potencia. 440 vatios dividido por 14,40
40 voltios, el voltaje de carga bulk es igual a 30,55 amperios. Si aplicamos un margen de seguridad del 25%, opcional 30,55, multiplicado por 1,25, es igual a 38,19 amperios. Por lo tanto, un regulador de 40 amperios sería ideal. En resumen, la elección del MPPT debe tener las siguientes especificaciones: un voltaje mínimo de entrada de 55 voltios, una corriente mínima de salida de 30 o 40 amperios, una potencia mínima soportada de 440 vatios. Sin embargo, dado que incluimos márgenes de seguridad para un modelo Renault-Gui, la versión de 30 amperios casi podría funcionar, pero personalmente optaría por el modelo de 40 amperios. En términos de potencia y voltaje de entrada, estamos bien dentro de los límites. Para un modelo Victron, la versión de 30 amperios también podría funcionar, ya que cumple con los requisitos de potencia y voltaje, y no superaría los 30 amperios. Sin embargo, elegir el modelo MPPT 100 voltios, 50 amperios, proporcionaría un margen extra considerable. Recuerda siempre diferenciar entre la corriente de entrada y la corriente de salida de carga del regulador MPPT. En este tercer estudio de caso, tomaremos dos paneles más potentes, también conectados en serie. Esta vez, compararemos el impacto de la elección del regulador al cargar una batería de 12 voltios frente a una batería de 24 voltios. Primer paso, verificar el voltaje de entrada del regulador. Aquí están las características de un panel de 420 vatios. El voltaje en circuito abierto, VOC, es de 38,63 voltios. Si conectamos dos paneles en serie, obtenemos un voltaje de 77,26 voltios. Incluso con un margen de seguridad del 20%, un regulador MPPT con una clasificación de 100 voltios es suficiente. Segundo paso, verificar la potencia máxima soportada. La potencia total de los dos paneles es 420 vatios multiplicado por 2, lo que equivale a 840 vatios. Tercer paso, verificar la corriente de salida. Una vez más, el MPPT ajusta el voltaje para cargar una batería de 12 voltios, lo que aumenta la corriente. Usando la fórmula potencia dividida por voltaje da la corriente. 840 vatios dividido por 14,40 voltios es igual a 58,33 amperios. Por lo tanto, para cargar una batería de 12 voltios, necesitamos un regulador MPPT con 60 amperios de corriente de salida, 840 vatios de potencia soportada, 100 voltios de voltaje de entrada. Pero ya que estamos, ¿qué tipo de regulador MPPT necesitaríamos si la batería fuera de 24 voltios? En realidad, para el voltaje de entrada y la potencia, nada cambia. Sin embargo, en este caso, el MPPT tendría un voltaje de carga de 28,80 voltios en modo bulk. Entonces, la corriente de carga de salida se calcularía como 840 vatios dividido por 28,80 voltios es igual a 29,17 amperios. ¿Qué diferencia supone esto en el precio del regulador MPPT? Para una batería de 12 voltios, necesitaríamos el Victron MPPT 150 voltios 60 amperios, mientras que para una batería de 24 voltios podríamos usar el MPPT 100 voltios 30 amperios. Para que te hagas una idea, un MPPT 150-60 cuesta más del 160% más que un MPPT 100 voltios 30 amperios. Pero eso no es todo. Una corriente de salida más alta del MPPT significa secciones de cable más gruesas, que también son mucho más caras. Para resumir, elegir un regulador MPPT adecuado es esencial para optimizar la producción y la seguridad de tu instalación solar. Como hemos visto en los ejemplos, se deben considerar tres criterios principales: voltaje de entrada, corriente de salida y potencia máxima soportada. El regulador MPPT debe manejar el voltaje máximo en circuito abierto, VOC, de tus paneles. Cuidado, este voltaje aumenta en clima frío. Por ejemplo, un panel que muestra 38 voltios en VOC puede alcanzar 46 voltios en invierno. Si varios paneles están conectados en serie, este voltaje se suma. Por lo tanto, es crucial elegir un MPPT con un margen de seguridad. El regulador debe ser capaz de proporcionar suficiente amperaje para cargar la batería. Para calcular este valor, divide la potencia total de los paneles por el voltaje de carga de la batería. Sin embargo, si la potencia nominal del MPPT es mayor que la de los paneles, limitará la corriente de salida a su valor nominal. Como resultado, el voltaje de la batería impactará la potencia de salida. Finalmente,
El MPPT debe gestionar toda la potencia solar disponible. Asegúrate de que la potencia máxima de FB soportada por el regulador sea mayor que la de tus paneles. Esta pregunta ha surgido varias veces. ¿Por qué la sección del cable es más pequeña en el lado de entrada que en el lado de salida de un regulador MPPT? La respuesta es simple. Se debe a la diferencia en voltaje y corriente debido a la forma en que funciona el MPPT. Por ejemplo, si tienes un panel solar de 425 vatios con un voltaje operativo de 32,34 voltios, la corriente de entrada al MPPT será de alrededor de 13 amperios. Como ya hemos explicado, la corriente de salida se calcula dividiendo la potencia por el voltaje de carga de una batería de 12 voltios, que es aproximadamente 14,40 voltios. Esto nos da una corriente de salida de aproximadamente 30 amperios. Esta diferencia impacta directamente en la sección de cable requerida. Para ayudarte a calcularla, también he creado calculadoras que puedes encontrar en la descripción. Déjame saber en los comentarios si necesitas ayuda con esto. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y no dudes en hacer cualquier pregunta en los comentarios. ¡Hasta pronto!